que tiene que ver con cristología. Todos estos domingos vamos a hablar acerca de Cristo. Entonces hay diferentes enfoques acerca de la persona de Jesucristo. Y un tema importante es que Jesucristo es uno solo. Tiene varias funciones, pero es uno. 3 funciones, la misma finalidad, hablando de Jesucristo. Cristo es un profeta, Cristo es un sacerdote y Cristo es rey. Es el sacerdote, mejor dicho, el sumo sacerdote. Es el profeta y es el rey. Entonces vamos a ver la integridad de Jesucristo porque tiene un solo fin. Como profeta, como sumo sacerdote y como rey es un mismo fin. Aprendamos de Jesucristo. 3 funciones con la misma finalidad. Esto tiene que ver con integridad. Pensemos nosotros las funciones que tenemos y si realmente tiene el mismo fin. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios por este tema que vamos a hablar. 3 funciones, la misma finalidad. Profeta, sacerdote, rey, hablando de Cristo. Señor, gracias. Te ruego, Padre, que podamos aprender acerca de tu integridad. Tú tienes preeminencia en todo. Si algo tenemos que aprender, tenemos que verte altísimo. Gracias en tu santo nombre. Amén. Siéntese, hermano. Veamos como profeta. Cristo como profeta. Veamos en Isaías. Les dije que trajeran la Biblia porque como no hay luz, busquemos Isaías 61, versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto pues es una profecía cuando el pueblo de Israel estaba disperso, ¿verdad? Pero pensemos en nosotros. Fíjense bien, el Espíritu, dice, de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a. ¿Cuáles son las funciones? Yo saqué aquí 4 funciones de un profeta, el caso de Jesucristo. 1, predicar las buenas nuevas a los abatidos, o sea, a todos nosotros. Yo no sé cómo venir hoy a la iglesia, abatido, quebrantado, atribulado, confundido, con todos los problemas que uno tiene, ¿verdad? Que uno viene todo abatido a la iglesia muchas veces, viene todo quebrantado, viene deshecho, pero el Señor nos ha mandado a que prediquemos las buenas nuevas, dice, a los abatidos, a los que tienen sus pensamientos confundidos. 2, a consolar a los de corazón quebrantado. Miren qué interesante. Esa es la segunda función que yo rescaté de este pasaje de Isaías 61:1. Consolar a los de corazón quebrantado. Yo no sé cuántas personas, o por lo menos una persona, se ha acercado a ti y te ha dicho: viera qué problemado estoy en un gran problema. Y uno a veces piensa a darle su opinión: mire, hermano, cuando yo estoy así, yo hago esto, y le empieza a dar su opinión. Pero el hermano que está, o la hermana que está quebrantado o quebrantada, no está en busca de tus buenas opiniones. Está en busca de la palabra de Dios, que tú le compartas la palabra, porque eso es lo que va a consolar al quebrantado de corazón. También el profeta Jesucristo, porque estamos hablando de él, el Dios Padre lo ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Cuántas personas tú vas a ver que no tienen ningún delito y nunca ha estado en la granja penal, nunca ha estado en la penitenciaría, pero se sienten presos y andan en la vida normal, porque no tienen cosas pendientes con la justicia, pero espiritualmente están presos, ¿verdad? No hay libertad en ellos, no hay libertad. Y esa es una de las funciones que Dios
le puso a Cristo como profeta. Y nosotros, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha mandado a que evangelicemos, que hagamos discípulos, y Él nos prometió que iba a estar con nosotros. Tenemos que proclamar que libertad a los cautivos. Las personas se sienten atrapadas. Uno ve muchas personas en la calle y los mira con un rostro alegre, pero uno no sabe cómo está cautivo, está preso. Se siente que no tiene libertad porque necesita las buenas nuevas, necesita escuchar la palabra, y nosotros estamos enviados para eso. Número 4, poner en libertad a los prisioneros. Cuando le damos el evangelio, cuando le hablamos la palabra a una persona, la persona, nosotros no vamos a convencer a nadie, hermano. No trates de convencer a alguien con tu propia opinión. Léele la palabra. Eso es lo que la persona necesita para sentirse en libertad. ¿Quieres saber dónde está en la Biblia lo que tú le estás leyendo? ¿Por qué? Porque esa persona va a ir a su casa y va a ir a meditar en lo que dice la Escritura. No qué tan bonito le hablamos. El discipulado no consiste en qué tan bonito hablamos. No consiste en que le enseñemos la palabra a las personas. Que mire, que yo leí este pasaje y en esta situación que usted está pasando, este pasaje a mí me ha ayudado mucho. Las personas recuerdan la palabra de Dios, no qué tan bonito hablamos. Yo creo que el Señor no anda buscando personas competentes, no anda buscando personas capaces. Lo que anda buscando el Señor son personas, hombres y mujeres, dispuestos a hacer su voluntad. Queremos, hermanos, entonces pasarnos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en los versículos del 31 al 37. El Evangelio de San Juan, hoy nos vamos a tardar un poco más de lo acostumbrado, porque hemos estado acostumbrados a leer el pasaje aquí en el Tata. Ahora, como tenemos que buscar en la Biblia, de repente nos lleva un poquito más de tiempo. Tal vez ahí Alcides le ayuda a los hermanos, que de repente les puede costar un poco el encontrar un pasaje. Pues ya lo encontraron. Muy bien. Vamos a... Lo encontraron antes de los hermanos que acostumbran venir a la iglesia. Veamos San Juan capítulo 8 del versículo 31 al 37. Lo voy a leer rápidamente. Dijo entonces Jesús a los judíos, Jesús hablando con los judíos, que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces descubrimos, hermanos, en este pasaje, es que una persona se siente atrapada, se siente enredada por sus delitos y pecados. O sea, no tienes que ser muy sabio para identificar eso. Cuando una persona se siente atrapada, abatida, es probable, muy probable que es por sus pecados. Aquí está diciendo la Biblia, ¿verdad? Dice, están esclavos por sus pecados. Dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No estoy diciendo que todas las atribulaciones son producto del pecado que uno tiene, pero cuando estamos atribulados es porque nos hemos visto envueltos en una mala relación, bien sea en la familia, bien sea en el trabajo, en los negocios. Hemos tomado malas decisiones en algún momento.
o nos hemos expresado mal, porque recordemos que somos imperfectos, o no hemos dicho las palabras adecuadas en algún momento, y ese es por causa del pecado, y por eso nos vemos atribulados. Ustedes hemos expresado todos alguna vez: estoy en un tremendo lío, estoy en un gran problema. ¿Amén? ¿Sí lo hemos expresado? Estoy en un gran problema. ¿Y qué entonces? Revisemos, como decía David: revisa, Señor, mi corazón y ve si encuentras ahí pecado en mí. Tenemos que ser así, hermanos, porque estamos hablando de un profeta, estamos hablando de ayudarle, enseñarle las buenas nuevas a las personas, pero tenemos que empezar por nosotros. Es como la labor del pastor. Si yo le oro al Señor: Señor, ¿hacia dónde estoy llevando a los hermanos? Tengo que ver hacia dónde voy yo. Y si yo no voy hacia Cristo, entonces hacia dónde estoy llevando a los hermanos. Entonces es interesante el trabajo del profeta. Ya tenemos que revisar hacia dónde estamos encaminándonos nosotros para poder encaminar a otros hacia Cristo. Yo rescato varias cosas de este pasaje. Si permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente sus discípulos. Tiene que ver con permanecer. No es de vez en cuando, es permanecer. Nosotros, si queremos conocer las Escrituras, tenemos que leer. Y fíjense que en el caso de nosotros los pastores, permanecer no es voy a preparar el tema del domingo. Eso no es permanecer. Eso es parte de mi trabajo. Pero permanecer, y yo tenía esa costumbre, fíjense. Yo compartí el mismo pasaje que voy a compartir el domingo, y yo decía: realmente estoy permanente, no estoy leyendo más del pasaje. Entonces cambié eso. O sea, el tema del domingo, el Señor me está trabajando, me está enseñando. Pero en el devocional llegó un tema, en el devocional de varones. Me tengo que reunir con un hermano, tengo otro pasaje, ¿verdad? Porque me dice que permanezca en las Escrituras. Solo así vamos a ser conocidos como discípulos de Jesús, que permanezcamos en su palabra. Solo así conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. O sea, las personas andan buscando salir de la esclavitud, quieren sentirse libres, pero la única forma de encontrar la libertad es leyendo las Escrituras. Es la única forma, hermano. ¿De qué otra forma las personas se van a sentir libres o van a ser liberadas? Solamente escudriñando, permaneciendo en la Escritura. Así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. La única libertad es en Cristo. Cuando tú buscas al Señor, entonces estás buscando la libertad. Entonces es al contrario, cuando las personas se alejan de Cristo, lo que están buscando es la esclavitud, estar preso. Eso es lo que andan buscando. Mire cómo las personas, cuando rechazan a Cristo, rechazan la libertad y están buscando la esclavitud, están buscando ser cautivos, estar presos. Cómo le encanta a la gente estar presa, cuando la verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús. Porque dice: si el Hijo nos libertare, es la única forma de estar verdaderamente libres. Y tú vas a ver personas que hablan en contra de Jesús, que pintan imágenes distorsionadas acerca de lo que es Jesús, y ellos creen que de esa forma están buscando la libertad. Es ignorancia. Esa es una sabiduría humana, y la sabiduría humana es satánica. La única sabiduría es la que viene de la palabra de Dios. Entonces, si una persona se aleja de Jesús, si rechaza a Jesús, lo que está rechazando es la libertad, ser verdaderamente libre. Las personas que rechazan a Cristo es porque su palabra no aprueba sus deseos insaciables. Le dice Jesús a los judíos: ustedes me rechazan. ¿Por qué? Ustedes quieren matarme. ¿Por qué? Porque mis palabras no hayan cabida en ustedes. Ustedes han fijado que una persona que quiere satisfacer sus propios deseos, sus deseos insaciables de la carne, lo que dice la Biblia me estorba. ¿Se han fijado? Lo que dice la Biblia me estorba. Eso es lo que dicen. Entonces tratan de denigrar lo que dice la palabra de Dios, tratan de denigrar todo lo que es de Cristo, tratan de denigrar todo eso.
¿Por qué? Porque quiere satisfacer los deseos insaciables de la carne. Porque como la Biblia no aprueba el pecado, en la Biblia Jesucristo nos ama a nosotros, pero el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar tu pecado? ¿Cómo Dios va a aprobar mi pecado cuando es mi pecado lo que me separa de Dios? No estamos hablando de salvación. Eso ya sabemos, que el Espíritu Santo me garantiza mi salvación cuando yo me muera. Estamos hablando cuando tú vives aquí en la tierra. Cuando tú te deleitas en el pecado, cuando no deleitamos en el pecado, porque estoy yo ahí incluido, entonces sentimos que nos separamos de Dios. Por eso mucha gente dice, Dios me abandonó. Eso no es cierto. Dios no te va a abandonar porque Dios es amor. Tú sientes que te alejas de Dios porque te estás deleitando en tu pecado. Por eso es que tú sientes que te alejas de Dios. Y es cierto, porque el pecado nos separa de Dios. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Cuando estamos deleitándonos en nuestro pecado, ese no es el momento de permanecer en la palabra. O sea, ¿cómo vas a estar en dos cosas? O estás en la luz o estás en las tinieblas. Entonces, ¿qué hacemos? Me salgo de la luz y me salgo de las tinieblas y busco la luz. O sea, no, es tiempo de buscar al Señor en este momento de tribulación. Así es que, hermanos, si queremos la verdad, si queremos la verdad es porque buscamos ser verdaderamente libres, y solo en Cristo podemos encontrar la libertad. Si permanecemos en su palabra, vamos a ser verdaderamente libres. Deja de apoyar el pecado de otros, ni tu pecado, ni el pecado de otros. El deseo insaciable de la carne siempre va a estar ahí. Pero tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que buscar la lectura de la palabra, porque eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Y eso es la labor del profeta. Llenar esa necesidad a los quebrantados, a los cautivos, por sus pecados. El pecado trae tribulación y angustia. Nadie que peca se va a sentir feliz. Mentira. Las apariencias engañan. Una persona que aprueba o que está a favor de lo que a Dios no le agrada son personas frustradas, porque rechazan la palabra. Son amargados y amargadas porque rechazan la palabra, porque dice aquí, porque mi palabra no encuentra cabida. Ustedes no encuentran cabida en mi palabra. Mi palabra no entra ahí. Por eso me quieren matar, dice Jesús. Por eso vemos muchas personas que quieren deshacer la Biblia. Pero acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Amén. No va a pasar. Entonces, eso es acerca del profeta. Miren que el interés de Dios siempre es que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a hablar de que el Señor es el sumo sacerdote, y es lo mismo, que el deseo de Dios es que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es la integridad de Jesucristo.